Es un producto muy tecnológico en un sector muy tradicional. Estamos planteándonos cambiar el modelo que tenemos ahora porque creemos que podemos crecer mucho más. Cada paso ha sido como visitar el infierno y luego volver. Avanzamos mucho menos de lo que deberíamos, pues porque al final hay mucha burocracia y eso va en contra de la innovación. Imagina que tu perro está ingresado en una clínica veterinaria, está recuperándose tras una operación por una afección grave y, como suele pasar, el personal hace todo lo posible pero no puede estar a su lado las 24 horas. Tú te vas a casa con incertidumbre, esperando que todo vaya bien, pero sin saber realmente qué está ocurriendo. Ahora, en otro escenario, ese mismo perro lleva un pequeño arnés sin cables que monitoriza sus constantes vitales en tiempo real. Si algo se desvía, el sistema lanza una alerta automática al veterinario. No hace falta sedación ni sujeción. El animal descansa tranquilo y tú también. Esta es en esencia la propuesta de DinDog Tech, una empresa española que nació para cuidar la salud de las mascotas cuando más lo necesitan y que hoy está aplicando esa misma tecnología también a personas. La misma base tecnológica sirve para vigilar a un perro hospitalizado o a un familiar convalesciente. Soy Edgar Guerrero y hoy nos acompaña Thalia Bonmatí, fundadora de esta startup que nació con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor combinando animales y tecnología. Lo que empezó como un sistema para veterinarios se ha convertido en una plataforma de telemedicina multipaciente que ya se prueba en hospitales y clínicas de todo el mundo. Hoy hablaremos de ciencia, de salud, de sensores, pero también de anécdotas reales de startup, de lo que implica emprender en hardware en España y de cómo pasar de una idea de a un producto médico validado en el mercado. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que sin más, damos la bienvenida a nuestra invitada. Thalia, bienvenida. Muchas gracias. A Toque de Ingenio. Oye, has explicado también el proyecto, pero vamos, ¿nos vamos ya? Que yo creo que... Nos vamos a comer, ¿no? Que ya estaría. Te vamos a intentar contratar. Oye, que a mí se me da muy bien esto de vender, No, Yo mucho vendo mejor todo. que gente de ventas que hemos tenido a lo mejor tiempo y ya lo has explicado en 2 minutos 1000 veces mejor. Yo convenzo fácilmente a los veterinarios de que esto es el mejor producto que pueden... De hecho, tengo algunas dudillas después de investigar un poco vuestra empresa. Vamos a ir desgranándolas. Pero antes de empezar, lo más importante de todo. ¿Tú que eres más de perros o de gatos? Yo siempre he tenido perros. Me gustan los gatos, pero tengo un poquillo de alergia. ¿Tienes alergia a los gatos? Sí, pero vamos, que no tendría ningún problema en tener gatos. ¿Sabes que el otro día... Me medico y ya está. A mí los animales por encima de todo. El otro día... Yo tengo una gatita, Pepa, un amor. Y el otro día compré un arenero automático, porque, claro, como buen ingeniero, pues yo tengo que tenerlo todo motizado, ¿no? Desde las luces, y como va a tener el arenero. Así que compré un automático. Y antes de instalarlo en casa, le dije a Jordi, oye, ¿y si hacemos un vídeo del unboxing y vemos así cómo funciona y tal? Y lo tenemos grabado, pendiente de publicar, de cómo es el arenero automático que le he comprado a Pepa. Que, por cierto, ya lleva instalado unos días y es estupendo, ¿eh? ¿Sí? Estupendo, o sea, estoy flipando. Nosotros estuvimos en una feria en Las Vegas hace unos años, ya una feria que es como súper famosa ahí, y habían muchos areneros, muchas cosas así como de domótica, ¿no? Para casa, cada vez estaba más integrado el uso de la domótica también en el sector mascota, porque al final, bueno, se pueden automatizar cosas y controlar más, ¿no? Claro. Y yo sufría por ella, que decía, hostia, a ver si ahora se acostumbra, porque claro, es automático, pero tiene un tambor que gira, hace sus películas, y entonces un animal con algo que se mueve, pero no, perfecto. Se ha adaptado la mar de bien y no es la de trabajo que me ahorra a mí. Porque es tecnológica tu gata también. Es muy tecnológica. Claro, le viene de familia. Pepa es súper tecnológica. Oye, muy bien, Thalia. Yo he hecho un previo de qué es lo que hacéis en vuestra empresa, pero me gustaría que me lo explicaras, nos lo explicaras a todos un poquito mejor, qué es lo que hacéis en DinDog Tech. Claro, te lo explico. Bueno, hace como 9 años, los que fundamos la empresa, bueno, yo a la cabeza, luego tengo otro co-founder, pero no trabaja 100% en DinBit, que es como nuestra marca de telemedicina para animales.
sea, lo que queríamos era desarrollar algo relacionado con la tecnología, porque es nuestra pasión, pero también con los animales. Entonces, que uniese como estas dos pasiones. Y nos pusimos a investigar, pues a ver qué productos había en el mercado, que era un mercado que en esa época ya estaba creciendo mucho. Te hablo de finales de 2015. Compramos un montón de dispositivos que habían en Estados Unidos para probarlos, Vale. gadgets, ¿no? Pues que monitorizaban a lo mejor temas de actividad, GPS también, para ver un poco pues, qué es lo que había en el mercado. Y un poco con toda esta información lo que hicimos fue un estudio de mercado en el que participaron unas 800 personas aproximadamente entre pet parents y profesionales del sector, para preguntarles, oye, qué problemas habían tenido o tenían con sus animales, cómo habían tratado de resolverlos y qué coste tenía para ellos tanto a nivel económico como emocional, ¿no? Para intentar, porque nosotros al final lo que queríamos era lanzar algo que solucionase un problema, ¿vale? O sea, esta era un poco nuestra idea. Entonces, bueno, detectamos dos problemas que nos parecieron que eran bastante importantes poder resolver. Uno es la ansiedad por separación, no sé si lo conoces, es el típico que pues, cuando un animal se queda solo muchas horas, sobre todo en ciudades, pues destroza. ¿Ansiedad qué? Ansiedad por separación. Ah, por separación, vale. Es cuando el pet parent se va de casa y pues el perro, ¿no? Sobre todo los perros destrozan cosas. Pet parent es la forma cool de llamarle al dueño, ¿no? Exactamente. Nosotros Vale. le llamamos pet parent, Vale, hay vale. gente que le llama tutores, o pet mates también lo llamamos. Pet mates. Pet mates. Y pues esto, ¿no? Se va de vacaciones y... Destrozan cosas y tal, los vecinos se quejan, la persona lo pasa mal, etcétera, ¿no? Entonces esto es un problema grave que afecta pues, a muchos pet parents. Y por ese problema pues pagan dinero. Multas, pagan destrozos, ¿no? Tienen problemas con su comunidad. Algunos incluso se cogían vacaciones para poder estar, ¿no? Con sus animales y tal. Y luego el otro problema que detectamos, que es el que nos focalizamos en solucionar, porque nos pareció que era más grave aún, era el de hospitalización veterinaria. O sea, al final nosotros estuvimos hablando con muchos profesionales veterinarios y lo que nos dijeron es, oye, si vosotros podéis hacer algo, ¿no? Utilizando sensores o tecnología para ayudarnos a monitorizar lo que son las salas de hospitalización, nos ayudaría mucho porque primero los animales no hablan, no te pueden decir, oh, no, es que me estoy encontrando mejor, ¿no? O Me no, duele oye, aquí. es que estoy empeorando, ¿sabes? Hola, cuidado, el de la jaula 4, no. ¿No? Entonces, y luego muchas veces no hay nadie físicamente en la sala de hospitalización y hay veces pues, que pasan cosas y no se puede reaccionar a tiempo, ¿no? Porque ahora mismo, como hace los controles, depende mucho del protocolo del centro, pero a lo mejor hay centros que sacan a los animales de las jaulas cada pues 4 veces al día a lo mejor. Les toman pues, la respiración por minuto, la temperatura, frecuencia cardíaca, ¿no? Hacen un poco como un chequeo, lo apuntan en unas hojas que, claro, toda esa información también es información que se pierde, no se digitaliza, no sé que sea algo como hiper grave. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay muchas veces que debido pues, a la falta de recursos que ellos tienen para hacer una monitorización continua, pues hay animales que no vuelven a su casa, ¿no? Pues porque pasan cosas. O sea, al final ellos también pues, con los medios que cuentan hacen todo lo que pueden, pero pasan cosas. De hecho, las únicas máquinas que ellos tienen para poder controlar la salud de los animales de forma continua son los monitores multiparamétricos típicos que veis en las pelis, ¿no? De hospital, que son las máquinas estas con cables de humana. Que se lo ponen a los perretes. Claro, pero un animal despierto no tolera cables. Entonces, claro, cuando están despiertos es cuando se pierde el tracking. Entonces, ostras, nosotros siempre como pues habíamos tenido animales, ¿no? Y haces un poco la analogía de hospital humano, hospital de veterinario, y no sabíamos qué pasaba eso de puertas para adentro. Pensábamos que estaba súper controlado cuando tú dejas a tu animal pues para estar hospitalizado. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con veterinarios para entender qué métricas, ¿no? Qué parámetros son los que nosotros teníamos que controlar en tiempo real para mandar una alerta y decir, oye, cuidado que puede ser que aquí esté pasando algo, no, pero revísalo, ¿no? Y pues al final hacer de la sala de hospitalización veterinaria pues un sitio con mucho menos estrés, ¿no? Que ayudase a los animales porque no tienen que estar manipulándolos continuamente, con lo cual menos estrés y mejor recuperación para el animal, para los veterinarios también, y toda la información se digitaliza y se crea un historial de salud que obviamente luego también te va a ayudar para pues, temas de prediagnósticos, ¿no? Para cruzar datos, tener información, etcétera. Pero, o sea, me ha quedado una duda. Vos, bueno, tú con tu socio, decidisteis hacer esto pensando en, o sea, a ver, yo quiero crear una empresa, quiero emprender, ¿no? Y voy a buscar aquello el hueco de mercado que puedo cubrir. ¿Fue así? O sea, que normalmente eso es al revés. Normalmente tú ves un problema, ¿no? Y dices, hostia, soy capaz de resolver ese problema
aplicando tecnología o lo que sea, ¿no? En tu caso fue al revés. Mira, yo salgo de la carrera, quiero montar una empresa y voy a buscar en qué. Bueno, no, yo estuve trabajando en muchas empresas antes de esto. Vale, pues después de trabajar en muchos sitios... Pero llegó un punto que es verdad que yo sentía como que me levantaba cada día para ir a trabajar, pero como que no estaba alineado mucho con mis valores, ¿no? O sea, como que me faltaba algo, como, ¿no? Una misión o que mis valores estuviesen alineados realmente con lo que yo estaba luchando cada día. Y yo tenía muy claro que quería montar algo relacionado con la tecnología y los animales, y entonces preguntamos y fuimos a buscar el problema. Hicimos un estudio de mercado. Entonces detectamos dos y dijimos, oye, hay uno que es importante resolver, pero hay otro por lo que se están muriendo animales. Claro. Entonces vamos a centrarnos en este, porque quizá no podemos ayudar más y luego, oye, pues ya se buscará otra versión para casa, ¿no? Temas domóticos o tal. Pero ya en una segunda fase, o sea, vamos ahora a centrarnos en resolver todo lo que es el problema, ayudar a los veterinarios, darles una herramienta para que trabajen en unas condiciones con mucha más información. Pero tú eres periodista. Yo soy periodista. Entonces, esa afición por la tecnología... A mí siempre me ha gustado... ¿Vocación frustrada? Bueno, siempre me ha gustado la tecnología. Como con 14 años yo me acuerdo que la gente pues salía por ahí. Yo aprendí a hacer páginas web con Dreamweaver. Dreamweaver, sí. Todos hemos pasado por ahí. Entonces yo me acuerdo que lo que me gustaba era eso. Entonces siempre me ha gustado mucho la tecnología. Estudié periodismo como podía haber estudiado arte dramático. O sea, no tenía como muy claro, ¿no? lo que quería hacer. La comunicación también es otra cosa que me gusta. Pero luego he sido muy autodidacta en todo tema pues, relacionado con tecnología, pues siempre estoy leyendo, aprendiendo, ¿no? Y me gusta. Hasta el punto de meterte activamente, porque lidiar con ingenieros y tequis como nosotros a veces cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Bueno, pero yo creo que por ahí me entiendo mucho mejor con perfiles ingenieros que quizá con otros perfiles, ¿eh? Sí. O sea, sí. O somos muy prácticos y directos. Mira, esto va o esto no va o esto es una mierda. Ya está, eso me gusta. Yo también soy muy así, no soy una persona como que le da muchas vueltas a las cosas, sino es como anem per feina, ¿no? O sea... Correcto. Oye, muy bien. ¿Nos explicas cómo va vuestro aparato? Claro. Tenemos un perrete aquí. Tenemos un perro maniquí. ¿Perro maniquí? ¿Tiene nombre? ¿Perro maniquí? Se llama Dean. Dean, claro. Claro, porque la marca es Dean Beat. Sí. Entonces, bueno, el sistema está ahora disponible para perros, gatos y caballos también. Hicimos la adaptación a... Perros, gatos y caballos. Sí, hicimos la adaptación a caballos hace un par de años porque los caballos sufren mucho de un tema que se llama cólico y, bueno, como que se enferman y entonces necesitan como mucha monitorización porque si no pueden morir como en las siguientes X horas, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, claro, tú imagínate también transportar un caballo. O sea, claro. No es lo mismo que coges a tu perro, te lo llevas al veterinario. Entonces, normalmente es el veterinario el que va a la cuadra. Claro. Entonces, claro, si conseguíamos también poder monitorizar a caballos en remoto, ¿no? Que el veterinario pueda estar haciendo el seguimiento durante, un periodo de cólico o lo que sea y pueda reaccionar rápido si empeora, pues era maravilloso para no tener que transportarlo, ¿no? Y por eso hicimos la adaptación en caballos y la lanzamos en Dubái hace un par de años, creo que fue. Dubái, los caballos, bien. Sí, les gusta mucho. Entonces, bueno, tenemos 5 tallas diferentes del arnés para perros y gatos. Aquí hay un bolsillo, ¿vale? O sea, bueno, te lo voy a enseñar a ti. Sí. Hay aquí dentro un conector. Vale. ¿Vale? Y entonces voy a abrir esta caja para que no se caiga. Vale. Bueno, en la caja lo que hay es un monitor, que esto digamos que es el cerebro de todo el sistema, que es lo que monitoriza todo. Entonces se mete en el bolsillo del arnés de arriba, sí. ¿vale? Recoge lo que es toda la información de los 3 sensores que tenemos para tema de electrocardiograma. ¿Vale? Vale, tienes ahí el sensor integrado claro. con el cable. Exacto. Bien recogido para que no moleste, ¿no? Exacto. De hecho, estos arneses los diseñamos trabajando conjuntamente con cardiólogos veterinarios porque ahora mismo cuando les hacen un holter... ¿Qué es un holter? Es como una grabadora de electrocardiograma, o sea, todo lo que es tema del corazón para hacer pruebas como más diagnósticas, ¿no? Recoge muchos leads. ¿Que lo llevas puesto todo el día? Sí, lo llevas, pues depende, a lo mejor 24, 48 horas, depende del estudio que te tengan que hacer. Entonces, normalmente cuando les hacen este tipo de pruebas a los animales, colocan lo que es la petaca del holter, que puede ser así más o menos, ser eso. ¿sí? Con los cables y lo vendan, ¿no? Vendan al animal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay veces que de repente, se les ha soltado un cable y cuando llegan a descargar la información porque no es en tiempo real, pues no ha grabado nada. Entonces, lo que nos dijeron es, vamos a buscar una forma también ya a nivel de diseño que nos permita... primero, rasurar de forma fácil, ¿no? Y pegar aquí el parche del electrocardiograma y ponerlo, y el sistema te avisa si hay algún parche que se ha secado, que se ha desconectado y tal, pues para que no estés con una monitorización de 2 días y de repente no tengas datos. Claro.
Entonces, bueno, también tenemos un sensor de termómetro. O sea, temperatura, es un termómetro de infrarrojos y toda esta información se envía a través de este pequeño router, que es como un hub que se pone normalmente en la sala de hospitalización. Vale. Y los datos se suben al cloud, a nuestra plataforma. Entonces ahí puedes ver los datos en tiempo real, tenemos diferentes dashboards, hay uno que es para ver a todos los pacientes que tienes monitorizados pues a la vez. Porque el hub recibe los datos de todos los... Utilizamos un hub. Este es el receptor. Sí, cuatro de estos por un hub. Y luego tenemos también una versión tablet, que es, pues, por ejemplo, para las cuadras hay muchas que no tienen Wi-Fi, ¿no? Ah, claro. Entonces tenemos una tablet que tiene 3G y es lo mismo que esto, o sea, sube los datos directamente. O sea, con un dispositivo podemos controlar a 4 perretes. No, uno de estos... O sea, con un hub, exacto, 4 perretes, exacto, 4 perros o gatos. Exacto, lo que tú quieras. Y la batería dura como unas 150 horas en tiempo real y 200 en modo holter, enviando los datos, una semana casi. ¿Qué diferencia hay entre tiempo real y modo claro, holter? tenemos modo holter capta muchas más cuando tú señales. inicias la monitorización, lo llamamos como modo grabadora. Cuando tú inicias una monitorización, puedes decidir si quieres ver los datos en tiempo real, por si es algo que necesita reaccionar rápido. Y entonces, claro, consume más recursos porque estamos, ¿no?, enviando como todos los datos directamente también al servidor. O modo grabadora, que es que, oye, almacenamos los datos aquí dentro, si no necesitamos ver los datos en tiempo real, y cuando llega a la clínica se vuelcan los datos. Esto solo para cuando mandas al animal a casa, por ejemplo, ¿sabes? Que quieres hacer un seguimiento en domicilio. ¿Sabes? Que dices, oye, no estás lo suficientemente grave como para que se quede aquí ingresado, vamos a mandarlo a casa y desde la clínica pues vamos a hacer un seguimiento que puede ser en tiempo real o, oye, grabamos los datos y luego vuelves al cabo de pues 2-3 días, descargamos la información y lo analizamos ahí. Vale, pero si es desde casa, ¿cómo conectas esto con el hub? Claro, el móvil del propietario, bueno, del pet parent, del pet mail, lo que quieras, puede hacer también de hub. Ah. O sea, también tenemos como una versión para cuando se vaya de casa. ¿Conectas esto a Bluetooth del móvil o a la wifi de casa o lo que sea? Exacto. ¿No? Bueno, eso al móvil, porque siempre... Al móvil por Bluetooth. Exacto, por Bluetooth. Porque esta primera versión del sistema funciona por Bluetooth. Vale. Luego estamos terminando de desarrollar la segunda, que ya se conecta directamente por Wi-Fi, sin necesidad de, digamos, un dispositivo intermedio. Y... Vale. Tú lo conectas al móvil y el móvil manda la señal, pero no tiene una app en el propio móvil donde tú puedas verlo todo, ¿no? Para el pet parent no, solo Vale. puedes ver si está bien conectado o no. Es decir, por ejemplo, te podemos decir, oye, el lead o el sensor izquierdo del electrocardiograma no está bien conectado. Porque claro, tú eres la primera persona, ¿no?, que puede reaccionar para que el veterinario luego reciba bien la información. Y puedes ver pues datos de frecuencia cardíaca y tal, o sea, a nivel numérico, pero lo que no te vamos a enseñar a ti como pet parent es el trazado del electrocardiograma porque no vas a entender, ¿no? Pero para los veterinarios sí que pero hay no sé, las temperaturas o... Sí, eso sí, sin problema. O sea, hay mucho hipocondríaco en casa, ¿no?, que quiere controlarlo todo, pues claro. A lo mejor quiere poder controlar también a sí. a su Lo que bicho. pasa que es esto, ya te digo, como a un nivel... Claro, el electrocardiograma no vas a entender nada, claro, está claro. De información muy traducida. Tampoco a lo mejor vamos a estar enviándote todas las alertas del mundo, ¿no? Eso lo recibe la clínica porque tienen que filtrar. Mucha gente nos preguntaba, ¿no? Oye, pues ostras, si utilizan esto, ¿no?, con mi perro en un hospital veterinario, yo me puedo bajar una app, ¿no?, y para hacer el seguimiento desde casa, y eso no, o sea, los veterinarios no quieren y tiene sentido, porque imagínate lo que tú dices ahora, ¿no? Si hay gente que está llamando cada 2 minutos, oye, ¿cómo está mi animal? Claro, tú imagínate si empiezas a recibir alertas de, yo qué sé, que se le ha parado el tema del electro y a lo mejor están manipulando al animal, ¿no?, cambiándole un parche o algo, son cosas que tú no puedes ver. Claro. Entonces, claro, vamos a causar como más histeria que otra cosa, no vamos a ayudar, ahí no aportamos. Vale, entonces, ¿qué podemos detectar del animal? ¿Podemos hacerle un electrocardiograma constante? ¿La temperatura? Exacto, electrocardiograma, frecuencia cardíaca, respiración por minuto, temperatura, actividad, posición y en el caso de los perros también tema de vocalizaciones, precisamente para que se pueda utilizar en temas de ansiedad por separación en terapias. Etólogos, que son psicólogos caninos, pueden utilizar este dispositivo. ¿Etólogos? Sí, se llaman etólogos. Los psicólogos caninos. Psicólogos caninos. Hostia, no sabía que había psicólogos caninos, ¿eh? Bienvenido. Lo que estoy descubriendo en este podcast, de verdad. Muchas cosas. Etólogos, ¿vale? Sí. Vale. Son normalmente son veterinarios, pues que luego han hecho como una especialidad de etología, ¿no? Pues para tratar diversas afecciones, ¿no?, que afectan más a temas de comportamiento y tal, como por ejemplo lo que te he dicho antes de ansiedad por separación, de oye,
me separo de mi pet parent y me entra una ansiedad que es que tengo que renovarte toda la casa, ¿no? Te rompo el sofá, araño las paredes, tal. Entonces normalmente se hace un trabajo con estos animales que a veces se utilizan también feromonas o cosas así como para que se relajen un poco y luego pues sobre todo yo creo que se trabaja mucho con los pet parent porque los que tienen que cambiar realmente claro, porque tú esto normalmente se da también mucho cuando hay gente que vuelca como todo su afecto desmesurado, ¿no? Hacia su animal sin darse cuenta de que al final es un animal que necesita como una estructura, unas jerarquías, ¿no? Y unas rutinas. Entonces, claro, si yo te he visto de bebé, te llevo en un carro bebé, ¿sabes? Y luego te digo, no, sé un perro, me vas a decir, Quiero ser no sé lo que soy, ¿sabes? Entonces, sobre todo, yo creo que esta gente hace mucho trabajo también con la gente, ¿no? O sea, al final... ¿Me estás diciendo que lo de llevar al perro en el carrito de bebé... Yo no me quiero mojar mucho con eso. No acabaría de ser la mejor idea, ¿no? Bueno, no lo sé, supongo que a lo mejor habrá animales que no puedan caminar o algo. Cada vez más, Ya, a mí me sorprendió. Yo te digo, en la misma feria esta de Las Vegas que estuvimos ahí, vimos un pitbull. Esto sí que fue como de qué pasa, ¿no? O sea, gente a lo mejor que... De hecho, era una persona que iba en una motito de estas, que no le pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero se pueden alquilar como en recintos muy grandes para no caminar. Ya sabemos que hay gente de Estados Unidos que no es muy amiga, ¿no? De caminar. Claro, y precisamente esta persona pues quizá tendría que caminar un poco más también, ¿no? Le iría mejor todo, ¿no? Sí, porque además su perro... también, o sea, iba en una moto llevando a su perro en un carro, o sea, tú imagínate, y era, claro, un perro como súper grande que dices, pero ¿por qué no le dejas? Es todo masa muscular que debe de ejercitarse. Claro, ¿y por qué no le dejas, no? Como, yo qué sé, salir aquí tranquilamente. Entonces, bueno, yo creo que en los casos a lo mejor que pues por algo médico no puedan caminar. Sí, tiene una pata rota. Ok, pero ostras, al final, ¿por qué estás metiendo, ¿no? un animal en un carrito si puede caminar perfectamente? Además, los perros son animales súper sociales que tienen que oler, ¿no? Que se comunican entre ellos así. Entonces, no... O sea, yo no lo acabo de ver mucho, pero bueno. Cada uno. Cada uno. Vale, entonces detectáis la posición. Sí. Según, o sea, de posición, si está tumbado, si está de pie. Imagínate para el lado izquierdo, para el lado derecho, boca arriba, si está de pie, si está tumbado, porque luego nosotros dentro de lo que es el software de la plataforma, en el historial, podemos hacer también cruce de parámetros, se pueden cruzar muchos datos. Entonces, por ejemplo, imagínate que hay un animal que está en hospitalización, está en una jaula y lleva, yo qué sé, 8 horas tumbado desde, ¿sabes? De un lado, no sé qué, no ha hecho actividad durante todo ese tiempo, evidentemente, y yo qué sé, y la temperatura es X, obviamente, ¿sabes? Pues ahí tenemos un problema. Entonces, claro, al final nosotros también cada vez vamos mejorando más lo que es todo el tema de algoritmos. Aún no prediagnosticamos, mandamos alertas cuando algún parámetro se sale del rango, es decir, tú puedes poner o configurar por paciente lo que es normal, pues la frecuencia cardíaca a lo mejor para un Yorkshire, ¿no? O para ese Yorkshire en concreto que tenga una enfermedad cardíaca y para otro animal que sea diferente, ¿no? Entonces las alertas son personalizables por animal. Por animal. Pero estamos trabajando para que el sistema al final también pueda hacer como ese cruce de información y te pueda decir, oye, mira, pues Chusky lleva no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Acostado de un lado, la temperatura es no sé qué. Oye, probablemente tenga esto, ¿sabes? Al principio, pues como hacer sugerencias. ¿Y detectáis los ladridos? Sí. ¿O los ruiditos que hace el animal? Sí, exacto. Realmente lo que detectamos es sonido. O sea, funciona más cuando es para un animal solo y es para terapias en casa. Si está dentro de un hospital, ¿no? Un recinto muy... Todos ladrando, no claro, escucha esto nada. No. Y tampoco creo que ahí aporte como una información realmente relevante. Pero lo que vosotros detectáis es ladrido sí, ladrido no. Exacto. Porque no grabamos el sonido. Claro, y no separarás pequeño aullido de ladrido intenso, ¿no? No, de momento no, porque claro, para eso pues al final también hacen falta muchos datasets, ¿no? O sea, recoger mucha información para filtrar. Y no, de momento es binario. Es ladrido sí o sonido fuerte sí, ¿no? Sonido fuerte, sonido regular. Claro, que también habría que ver luego... estamos trabajando, ¿no? Pues ya te digo, en una segunda versión que sí damos un poco más de información, pero tampoco ahí vamos a almacenar, digamos, lo que es toda la onda ni nada de esto. Me consta que hay empresas que sí que están como haciendo más estudios de esto. Yo no lo sé, sí que sea a nivel usuario, que he leído que estaban queriendo hacer un traductor de mascota humano mascota, no sé si perros o gatos, o sea, de animales no sé demasiado, pero de inteligencia artificial sé un poquito, y entonces me parece muy raro que tú puedas
hacer una IA sobre algo que no sabes cómo funciona realmente, porque claro. yo no puedo hablar con un perro. Entonces, si no sé cómo hablar con un perro, no sé lo que está diciendo. Entonces, si no sé lo que está diciendo, no le puedo decir a una IA qué es lo que está diciendo el perro para que luego lo prediga en el futuro. Entonces, dije, esto no... Bueno, me explotó un poco la cabeza. Claro, totalmente. De hecho, o sea, bueno, esto pasa mucho, ¿no? Dos equipos pueden estar trabajando en esa misma tecnología y para unos que unos determinados sonidos sean una cosa porque es tu interpretación subjetiva, ¿no? En base a un contexto, y para un equipo que esté trabajando pues en otro país que ese mismo sonido, ¿no? En otro contexto sea otra cosa, y al final luego si comparas modelos no te dé la misma información, pero bueno, oye. O gatos, no sé, es súper complicado. También te digo una cosa. El miau... No sé hasta qué punto queremos que eso pase, porque si mi perro hablase, igual, oye, no sé si seguirían siendo los mejores amigos, ¿eh? Porque... De hecho, yo lo pensé y dije, ostras, si Pepa expresara... Imagínate, contase todo lo que haces. Bueno, no, yo no iba por ahí. Iba porque pensé, claro, al final yo estoy acostumbrado a tener conversaciones con seres humanos, que seres humanos, por muy cortos que sean, tienen unos coeficientes intelectuales mínimos. Pero claro, si un ser humano medio tiene 100, un gato, no tengo ni idea, pero debe tener 15. Entonces dijo, o sea, espérate, ¿qué puede transmitirme con ese coeficiente intelectual el gato? Que yo, sin que hable, lo tengo endiosado. Para mí mi gato, o sea, claro, es divino, y cuando me mira en realidad me está queriendo decir que me quiere, ¿sabes? Yeah. Eso en mi mente pasa. Pero si me lo expresara de verdad, tendría una gran frustración, porque el gato no dice, bueno, no dice nada de lo que yo creo que dice. O a lo mejor al revés, a lo mejor nos damos cuenta de que el coeficiente intelectual, claro, es mucho más alto de que la media de humanos. Y nos empezamos a acojonar ahí, claro. Los típicos gatos que salen en las pelis, ¿no? Como maquiavélicos, montando ahí, ¿no? Cómo dominar el mundo. Reunidos entre ellos, ¿no? Todos los gatos ahí. Vamos a... Sí, lo pensé. Dije, ostras, te puedes llevar una gran sorpresa si realmente eres capaz de entender todo lo que te dice la mascota. Claro. Que no lo sé. Entonces, bueno, pues al final nosotros desarrollamos esto para trabajar con centros veterinarios. Pero, obviamente, pues estamos haciendo mucho trabajo ahora, también un poco de educación, ¿no? O sea, al final es un sector como hipertradicional. Claro. Que pues le cuesta más, ¿no? Adaptar a lo mejor ciertas tecnologías o nuevas tecnologías. También van muy desbordados dentro de clínica veterinaria, lo que es su trabajo, pues... Me gusta el packaging. Sí, gracias. Chulo. Hemos querido hacer un poco así Apple. Está chulo, sí. Entonces, bueno, es un producto muy tecnológico en un sector muy tradicional y obviamente pues hay una curva de aprendizaje de los equipos que trabajan dentro de lo que es hospitalización, y también el tema de los datos. Ellos no están acostumbrados tampoco a lo mejor, ¿no? A tener tanta cantidad de información para hacer tantos análisis, porque ahora, ya te digo, lo toman, depende del centro. Hay centros que una vez al día, ¿no? Y centros que pues 4 veces al día toman la información y en base a eso pues van montando un poco sus diagnósticos. Pero no me parece una curva de aprendizaje muy bestia esto, ¿no? Ponerle los sensores al animal, el arnés y luego monitorizar, ¿no? No me parece muy complicado. O sea, no es tanto a nivel tecnológico... Que hay para gente que, o sea, hay gente que para la que sí que es muy tecnológico porque no están acostumbrados a lo mejor bueno, es que para empezar yo he ido a clínicas veterinarias y tienen lo último que vi, un ordenador. Ostras, que es el que yo tenía en la universidad, ¿no? Que es como, bueno, no sé ni cómo te arrancas, ¿sabes? Con las letras verdes. Claro, casi, que le meten ahí el disquete este del MS2, ¿no? Entonces, es verdad que no están muy acostumbrados... No están muy digitalizados. Exacto, no están muy digitalizados y no están muy acostumbrados a incorporar lo que son tecnologías nuevas. No le dan mucha importancia porque al final el negocio de ellos, ¿no? O la vocación de ellos... es otra diferente. Entonces se tienen que dar cuenta pues, que al final también son herramientas que les van a hacer trabajar mucho más rápido. Este ordenador trabaja infinitamente más rápido, ¿no? Pues que uno que tú hayas tenido seguramente hace 15 años. Claro. Pero tú no lo sabes hasta que no pruebas ¿no? Por supuesto. Entonces sí que es verdad que yo creo que ahora cada vez pues se están digitalizando más. O sea, yo creo que al final también la innovación está empujando mucho. Hay gente muy joven que está montando también pues clínicas, ¿no? Y entonces obviamente ya piensan desde un inicio cómo optimizar pues, todos los recursos que tienen para dar más con el menos tiempo posible, ¿no? Y bueno, por ahí esa ola nos pilla bien. Yo cuando me explicabas el proyecto, el mercado, quién va dirigido, estaba pensando más que en que les costara adoptarlo porque no fueran tecnológicos o no estuvieran digitalizados, porque no puedan repercutir el coste
en el servicio al cliente. No, sí lo repercuten. ¿Ah, sí? Sí, o sea, al final el retorno de la inversión que tenemos nosotros calculado va entre 2 meses y medio y 5 meses. Porque lo que hacen es que suben la tarifa de hospitalización entre pues, 8 o 10 euros más. Y con eso, o sea, recuperan la inversión. Luego también hay muchas clínicas que, aparte de utilizarlo dentro de lo que es hospitalización, que es, digamos, el uso principal, lo han implementado dentro de sus protocolos de medicina preventiva. Imagínate, tú tienes una clínica, ¿no? Y pues hay gente que te paga a lo mejor, pues no sé, 100 euros al año, me lo invento, ¿eh? Sí. En un plan de medicina preventiva que le entra pues X visitas, tal, ¿no? Pues una vacuna, llamadas telefónicas, lo que sea. Y lo incluyen dentro. Es decir, oye, a lo mejor pues te incluye también 2 chequeos al año con Dimbitu, ¿no? Entonces, bueno, va el paciente a la clínica y dentro de la misma consulta le ponen el arnés, y hay muchas clínicas que también lo utilizan un poco o sea, como una herramienta de marketing, ¿no? Aparte de que recoge los datos para este plan de medicina preventiva, oye, si te pones una tele grande o una pantalla, ¿no? en la consulta, ostras, también el PET-Panel percibe, claro, un servicio como muy diferenciador de cara a competencia, ¿no? Y al final ve también, ostras, que tú estás invirtiendo en nuevas tecnologías para recoger más información de su animal y crearle un historial de salud que antes no existía. Entonces, son muchas cosas, y es verdad que cada vez van saliendo como más usos que a lo mejor nosotros no teníamos previstos. Nosotros hemos visto nos han mandado vídeos de perros en cinta de correr. Que claro, para ver esfuerzos que puedan hacer. Exacto, o rehabilitaciones para monitorizarla, y era como, ostras, a ver, esto no está pensado como, ¿no? Para tanta actividad, ¿no? Un perro en cinta de correr, pero de hecho, precisamente por eso nosotros incluimos estos clips, que es para fijar lo que son las pestañas del electro, porque pasaba a veces que cuando los ponían en cintas de correr, de hacer tanto esfuerzo, se levantaba una ventana. Entonces es un producto, al final, claro, como nosotros, digamos, hemos hecho todo el desarrollo, pues vamos mejorando, ¿no? Con inputs también pues, de clientes, etcétera. Vale, porque entiendo que eso es el conector del sensor. ¿Y el sensor es el humano? El sensor es ese, sí. Es ese que tiene una pegatina que se engancha directamente no sé si tengo por aquí a la piel, ¿no? Sí, de hecho nosotros o sea, el kit, el starter kit viene con una bolsa son parches de humana, o sea, son de estos 3M que se utilizan pues también para veterinaria, para lo que sea, son los mismos parches. Vale. O sea, tú rasuras y el perrete o el gatito, si tiene mucho pelo, tienes que rasurarlo. Claro, normalmente lo que hacen cuando tiene el pelo muy largo es que le levantan un poco el pelo y lo rasuran abajo. Vale, luego lo cubre. Claro, ¿no? Exacto. Y así no te lo devuelven, pues, con este corte tan moderno. No claro. Pero bueno, por ahí es verdad que la gente normalmente entiende pues, que al final, si tú estás dejando a tu animal hospitalizado. No, claro, que le hagan lo que sea. Que le hagan lo que sea. La vida. De hecho, si a ti te hacen un electro, lo primero que van a hacer es rasurarte, ¿no? No te lo pueden pegar si tienes mucho pelo y tal, porque los datos que va a recibir no están bien. Que seguro que habrá el típico, ¿no? La típica, ay, no, mi perro no rasures y tal. Bueno, a ver, si prefieres guapo que vivo, pues es que eso ahí ya no podemos entrar, ¿sabes? La estupidez humana es inmensa, entonces... Inmensa. Lo decía Einstein, hay cosas con las que no podemos luchar. Pero aunque no sea con este arnés, si quieres hacerle un electrocardiograma, lo tienes que rasurar igual. Claro, evidentemente. O sea, esto es la forma de ponerlo, dijéramos, portátil, sin cables y bien montadito. Más fácil. Pero... No, y sobre todo que les permite monitorización de forma continua, ¿sabes? Pero lo que te iba a decir es que para monitorizaciones cortas, por ejemplo, en lo de medicina preventiva, que dices, oye, pues no lo voy a rasurar para esto. Para ver cómo va. Claro, tenemos estas pinzas, que son unas pinzas atraumáticas, de tomas claras, y entonces, si ves la pinza, se conecta directamente aquí, al clip. Sí. Y entonces aquí sí. Se saca este cable, que esto se puede sacar y meter, por si acaso la fisionomía del animal necesita que se lo pongas en otro sitio, y le ponen los clips en los pliegues. Entonces, con esto perfectamente... En los pliegues de la piel. De la piel, y eso no duele un poquito nada. La piel, sí, ¿no? Son atraumáticas, eso no hace nada de daño, y con eso perfectamente puedes tenerlo 5 minutos monitorizando, ¿sabes? Recogiendo toda su información. Bien. Claro, para consulta, si no te imagínate. Para un ratito, claro. Si no, en el barrio todo el mundo sabría qué clínica van algunos animales, todos con los... Claro. Yo recuerdo alguna vez que desgraciadamente, me han hospitalizado y me han puesto electros y parecía yo ahí un Robocop, que yo creo que tenía más sensores que 3. ¿Por qué con 3 controlamos al perrito
Ya me ponen un montón. Porque seguramente cuando te lo pusieron a ti era para ver algo diagnóstico, es decir, como para hacerte un análisis en más profundidad, pero para monitorización, es decir, oye, pues para ver si se te para el corazón, ¿no? Si tienes una arritmia o cosas que sean como un poco más sencillas de identificar, es suficiente con 3 leads. Entonces, con esto ya se hace un trazado de electrocardiograma que está muy bien y sirve para monitorizar. Es decir, digamos, es la primera línea. Si nos salta una alerta o ven una arritmia, no sé qué, que nos ha pasado, entonces ya le hacen un estudio en más profundidad, pues a lo mejor con un Holter. O la segunda versión del dispositivo que vamos a lanzar nosotros ya tiene 6 leads para ECG. Entonces, con esto ya se puede diagnosticar. Ya tienes como más trazados del electro, o sea, se puede ver como desde más ángulos diferentes y pues ya se pueden hacer diagnósticos. Y es por esto. Es para diagnosticar y con esto para claro, saber... Exacto. Una cosa es como para monitorizar y otra cosa, claro, es como, oye, pues hemos detectado no sé qué, pues te vamos a hacer un TAC, ¿sabes? O una cosa como un poco más en profundidad. Pero para lo que es control a nivel de hospitalización es suficiente. O sea, no sé que tengas una patología súper complicada. Me decías que los veterinarios hay algunos que les cuesta un poco adaptar la tecnología. Hay otros que la han cogido bien, ¿no? Incluso la han incorporado dentro de su estrategia de marketing y comercialización. Exacto. Pero ¿cómo lo cogen los animales? Porque para ellos es algo invasivo, ¿no? No es invasivo, o sea, al final tú piensas que hablábamos antes de los carritos de bebé, ¿no? Entonces cada vez hay más animales que están acostumbrados a llevar cosas. Ah, bueno, eso sí. Claro, el de ropa y tal. Claro. La ropita, no y sé normalmente cuando están en hospitalización están un poco fastidiados. O sea, están en un entorno que no es su casa, ¿no? Están con gente que no es su familia. Sí. Ahí se dejan un poco manipular más y nosotros de momento no hemos tenido ningún problema con ninguno. Es verdad que a los gatos tenemos algunas clínicas con las que trabajamos que exclusivamente pues, trabajan con gatos y lo que nos han dicho es que se lo ponen normalmente después de una sedación o lo que sea y el gato ya se despierta en plan de surprise, puesto. ¿Sabes? Claro. Que me imagino que manipular un gato, ponerle algo a un gato debe ser como mucho más complicado. Pero en el caso de los perros no hay problema. También nos han preguntado mucho, oye, ¿y qué pasa si se lo come? ¿No? Es como si se lo muerden. Ah, ostras. No nos ha pasado, de momento. Pero claro, yo qué sé. Pues claro, si de repente dejan a 3 perros juntos, pues no lo sé, ¿sabes? Si no hacen ni caso, pues igual. Claro, de momento no nos ha pasado, pero bueno, es verdad que es una pregunta como que nos han hecho mucho. ¿Y qué pasa si se lo come? Bueno, pues no sé, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo pensaba a veces que los animales les pones algo y empiezan a rascarse y se lo quieren quitar y les molesta y demás, ¿no? Esto está, claro, tenemos un montón, digamos, aquí como de seguridad para que no se lo puedan quitar, ¿eh? Y el tema de el velcro y todo es como súper fuerte. Quitárselo es complicado, es un poco una camisa de fuerzas. Ya. Pero, y luego a la vez, o sea, el arnés no pesa absolutamente nada, es transpirable, no molesta, pero evidentemente depende del animal, ¿no? Seguro que habrá algún animal pues, que le molesta más. Peor. Claro, que le molesta más que otro. Y luego también hemos incorporado ahora en la plataforma temas de inteligencia artificial para ayudar a interpretar la información. Porque ahí incorporamos como unas métricas que están muy relacionadas con tema cardiológico, que no me preguntes ahora cuáles son, porque no. Para un distribuidor que tenemos en Tailandia, que está como muy focalizado en venderlo a cardiólogos y tal. Y claro, había muchos veterinarios aquí, por ejemplo, o los que no son especialistas en temas pues de cardiología, que no acababan muy bien de saber cómo interpretar esos datos. Entonces, bueno, ahora con un botón, pues te coge los datos del paciente, oye, te cruza, pues si es un pastor alemán, si pesa no sé cuánto, si tiene no sé qué edad, no, si ha tenido pues X problemas de salud, con los datos que hemos cogido de esa monitorización y te hace como un pre-análisis que se puede editar. Pero bueno, es un buen punto de partida, a lo mejor, ¿no? Para ayudar a la gente pues también a la hora de pues, hacer diagnósticos o entender un poco más los datos que se están viendo en la plataforma. ¿Y eso se lo habéis hecho solo para un distribuidor o estará para todo? No. Lo hicimos porque nos lo pidió, él, ¿no? Claro, este distribuidor nos dijo, ostras, nos piden como estos datos, que ellos son los que sacan normalmente cuando hacen pues Holter o lo que sea. Y estaría muy bien, a ver si los podéis extraer también de la información que vosotros pues recogéis con los sensores. Y lo hicimos. De hecho, en el historial también recogemos datos de la variabilidad, frecuencia cardíaca. O sea, con los sensores que tenemos podemos recoger mucha más información, ¿no? O interpretarla de formas muy,
muy diferentes. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo bueno al final de tenerlo todo digitalizado, de poder pues, trabajar con herramientas como inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo con un histórico de salud que te permite comparar. ¿Y cuánto tiempo hace que está en el mercado? Pues lo lanzamos a final de 2021. ¿Y cuándo empezasteis? Empezamos en 2016. Hacer estudio de mercado y tal en 2015, porque hasta que no vimos que era viable técnicamente, o sea, después del estudio de mercado hablamos con ingenieros, porque no éramos ingenieros, para decir, oye, vale. ¿Tu socio tampoco? No. Ah, muy bien. No. Nosotros vamos a por todas, bien, en plan, no... Sí, no es una cosa que yo tengo que es... O sea, nunca pienso como que hay algo que no puedo hacer. Muy bien. Porque si no, ¿no? Si alguien más lo ha hecho antes, pues lo puedo hacer. Y si no lo han hecho antes, ¿por qué no lo puedo hacer yo la primera vez, ¿no? Perfecto. Entonces yo creo que hay que ir con toda la convicción del mundo de que lo vas a sacar. Luego ya te darás cuenta por el camino de que oye, igual un poquito igual no era tan fácil saber como... algo me habría ido mejor, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, eso nos pusimos a hablar con muchos ingenieros, ¿no? Y empresas de ingeniería y tal para ver si a nivel técnico era posible, con lo que había en el mercado en ese momento, pues hacer algo que midiese como esos parámetros. Y otro de los retos fue, vale, ¿y ahora cómo se lo ponemos a un animal? Claro. Porque habíamos visto también que existían algunos collares que medían pues, temas, por ejemplo, de respiración. Pero claro, daba muchísimo ruido por el tema del roce. O sea, ¿sabes? Porque lo cogen con micrófonos y cosas así. Entonces, claro, la información que daban no tenía validez clínica. No está mal a lo mejor para tenerlo en casa y, oye, recoger alguna información, pero sin una validez, ¿no? Como clínica o diagnóstica. Y por eso al final acabamos haciendo forma de arnés. Porque decidimos coger el electro en los mismos puntos que los veterinarios ahora lo están recogiendo, o sea, para no cambiarles tanto, ¿no? Todo, y además son los puntos que funcionan, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y luego por el tema del peso también, de repartir el peso de la electrónica, pues por eso lo hemos colocado aquí también. Está en la parte de arriba, precisamente para que no se lo pueda morder fácil, ¿no? O rascarse justo encima del monitor y para que no se metiera ruido por el tema de la frecuencia cardíaca, de todos los datos que recogemos. O sea, en el 15 empezáis a darle vueltas, a tomar cafés, tu socio y tú, ¿no? Diciendo, sí. Habría que dar una vuelta a esto, teníamos que pensar, vale. En el 16 empezáis a moverlo. El 16 yo empecé a hablar también con algunos amigos de decir, oye, mira, voy a montar esto y pues lo típico, ¿no? No sé si es lo típico, pero a mí a lo que me decían mis amigos, hostia, pues yo quiero poner dinero en eso, pues me decían, por si acaso. Por si acaso lo peta o... Y yo le decía, pero ¿cómo por si acaso? O sea, no es porque crees cómo, ¿no? En plan de lo que te estoy contando que tiene sentido y que lo voy a poder. Eso es como comprar 100 euros en Bitcoin, ¿no? Por si acaso. Totalmente. Entonces yo decía, hostia, ya que vas a invertir, por lo menos no me digas que es por si acaso lo petas, ¿no? O sea, por lo menos dime que es porque crees en el proyecto. Está bien. Pero bueno, con esos, pues me sorprendió porque pues varios amigos, ¿no? Quisieron invertir. Me sorprendió por dos cosas. Primero porque dije, jolín, la gente, ¿no? Que tiene dinero para invertir. Eso por un lado me sorprendió porque yo antes había estado trabajando en otras empresas y tal y tampoco me había dado para ahorrar mucho. Claro. Entonces, eso es lo primero que me sorprendió. Luego, oye, pues que confiaran, ¿no? Para el proyecto y con eso yo también puse evidentemente dinero y constituimos la empresa el 1 de abril de 2016 y entonces a partir de ahí fue, vale, lo tenemos constituido y ¿ahora qué? Entonces lo que hicimos primero, que por nuestra parte fue una cagada, vale, que no sé si me espero a la última pregunta para explicártelo, me estoy metiendo, tengo más cagadas así que no pasa nada. Puedes sacar más de la chistera, ¿no? Sí, tenemos a palas, podemos traerlo aquí. Una de las cosas que yo creo que pues cerramos al principio fue sacar en nuestro caso el core, o sea, externalizarlo y hacerlo con una empresa pues que a lo mejor tampoco no habíamos investigado mucho. Una empresa de electrónica. Sí, de desarrollo de dispositivos. No puedo decir el nombre porque... Porque está mal. No porque está mal, ¿eh? Yo, podría decir del nombre, pero tuvimos que firmar un contrato de confidencialidad para que nos devolviesen el dinero que les pagamos por lo que es todo el desarrollo, que nos lo acabaron devolviendo en un año porque al final lo que nos entregaron no hacía absolutamente nada. De hecho, contratamos un hospital veterinario, nos hicieron una entrega a un protos que no hacía, o sea, que ni se encendía, o sea... Uf. Entonces, bueno, nos devolvieron el dinero y tal, y ahí arrancamos un poco ya luego por nuestra cuenta. Pero es verdad que al principio lo que hicimos fue perder un año. También desconocimiento nuestro, ¿no? Y un poco lo que nos habían vendido, pensábamos como que en 3 meses, ¿no? Casi que un producto final, y no es así cuando te pones a desarrollar electrónica, pero cuando no has pasado por eso antes, claro, tampoco lo sabes, ¿no?
Y es verdad que nosotros a esta reunión nos acompañaba gente que, ostras, que entendían, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos lo vendieron muy bien. Es verdad que cuando empiezas, confías. Gente de vuestro lado que entendía de la historia. De nuestro lado, que entendía, ¿no? O sea, como que habían trabajado con otras startups, desarrollo de tecnología y tal, pero bueno, supongo que también hay proyectos que son a lo mejor un poco más complicados que otros, no sé, o sea, tú esto entenderás mejor también a nivel técnico. No me parece lo más complicado del mundo. No, obviamente no. O sea, tiene su gracia, hay que pensarlo bien, pero no me parece una movida. Te explicaba antes lo de las minas y los radares, no sé qué. Hostia, el día que nos explicaron aquello, igual sí que decía yo, bueno, vale, vamos a ver cómo encaramos esto. Pero no me parece un infierno. Es verdad que luego te metes y te encuentras tus problemas y tal, pero bueno, a priori. Y sobre todo, bueno, muy bien definir pues los tiempos, ¿no? Al final, oye, qué es lo que quieres que haga, pues cómo quieres que lo haga, cómo enviamos los datos. Yo creo que uno de los retos a los que nos hemos enfrentado también es enviar datos cada 8 milisegundos para pintar todo lo que es el trazado del electro pues en tiempo real, ¿no? Son cosas que, bueno, han tenido como su complejidad. Fue mal el tema con esta gente, ¿no? Y al final lo que decidimos es, oye, pues contratamos a alguien y empezamos el desarrollo nosotros de cero, pues probando sensores, ¿no? Pues qué sensores funcionaban mejor pues para animales y luego, pues ya sabes, ¿no? Temas de miniaturización, los primeros protos que son grandes y son feos, vas adaptando todo hasta que ya tuvimos como un producto pues más terminado. Aunque evidentemente luego pues ha evolucionado lo que es el tema del textil. Pero todo, o sea, cada paso ha sido como visitar el infierno y luego volver. Todo el desarrollo técnico. Pero ruina total, ¿no? hasta el textil. Hasta el textil. Yo me acuerdo que contratamos una empresa que eran unas señoras. Unas costureras. Sí, eran unas señoras que, bueno, ellas fabricaban también, pues para empezar nos echaron de muchas fábricas de textil, porque claro, íbamos nosotros, no, queremos hacer unos textiles para perros. ¿Ah, sí? Y era como en plan de, para perros, no, ¿sabes? Es como, bueno, empresas que trabajaban mucho con temas de moda y tal, y como que no les encajaba mucho. También es difícil lo que hablamos antes de los protos, ¿no? Uf. Que te hagan prototipos, claro, hacer los patrones. Además, otra de las complejidades es que los animales escalan. O sea, no escalan como las personas. Claro, ellos tienen ya pues más o menos un patrón, ¿no? Pues para un hombre, para una mujer, para un niño, Pero un galgo, la caja torácica no es igual que de un Yorkshire y un pastor alemán. Entonces, luego también cada uno de los arneses, que esto no lo tengo, tiene un alargo, que es como un trozo más de tela tiene un que va con velcro, ahí, ¿no? exacto, que tú puedes ajustar porque hay perros pues que son un poquito más fuertes que otros, digámoslo así, ¿no? Entonces también para jugar un poco con el tema de las tallas. Claro. O sea que cada cosa que parece como que va a ser sencillo a priori, ¿no? En plan, hago un arnés, vale, pero es que cómo escalan los perros, o sea, cuántas tallas necesitamos, para cuántos kilos, ¿no? O sea, entonces, bueno. ¿Cuántas tenéis? Tenemos 5 tallas y llegamos más o menos de 2 kilos 200 a unos 37, 40 kilos. Pero yo me acuerdo cuando estábamos justo probando los prototipos que teníamos de los arneses, que nos fuimos a un parque y parecía que fuésemos secuestradores de animales. Porque claro, tú imagínate, iba la gente paseando, ¿no? Con su perro y era, hola, perdona. ¿Te importa que le pongas esto al perro? ¿Le podemos probar esto a tu perro? Y la gente, claro, se asustaba en plan de, ¿qué coño lo vais a hacer a mi perro? ¿Sabes? O sea, ¿que me lo vais a secuestrar o qué? Y entonces al día siguiente volvimos como con regalos, ¿sabes? Claro, a cambio de hacer esto, que nos dejes hacerles unas fotos, te vamos a dar este regalo. Sobornabais a la peña. Claro, entonces la gente cuando tienes un regalo es como que, ¿no? Es como cuando te dan algo gratis en internet, me das todos tus datos y me vendes tu alma, pero te doy 15 días gratis de tal, en plan de acepto términos y condiciones y vamos para adelante. Pues eso. Muy bien. Lo de los 3 meses de proyecto es algo que ha salido en este podcast un montón de veces. ¿Sí? Y yo lo digo y lo repito. O sea, a nosotros nos pasa mucha gente, muchas veces, que viene un cliente y nos dice, oye, mira, que tengo esta idea de proyecto que lo quieres desarrollar y que lo quiero desarrollar y vengo a ver que a ver si me puedes orientar, hacer un presupuesto, o que sea. Y entonces nosotros lo miramos y yo, o sea, es que no se me ocurre plantearme un proyecto, por sencillo que sea, claro, que tardes menos de tenerlo en el mercado, no sé, 9 meses, 1 año, me parece impensable. Una pulserita que hace no sé qué. Me parece impensable después de estos 9 años, a mí también. Que lo desarrolles, que tengas que hacer un molde. O sea, solo hacer un molde ya son 3 meses, por muy rápido que quieras hacerlo, no sé qué. Entonces, yo siempre digo, oye, si tú vas a ver a mi o sea, haz lo que te dé la gana. Pero si tú te sientas con alguien, una empresa de servicios que desarrolla hardware, y te dice que en 3 meses tienes eso funcionando,
vete. Claro. Vete. Y más además con, ¿no? Pues los animales que se mueven, qué tal, que tiene ya otra complejidad también. Pero bueno, yo creo que cuando empiezas, si no acabas de saber bien los tiempos de desarrollo de hardware, y además que no es hardware, solo es hardware, firmware, son algoritmos, ¿no? Y no son algoritmos que tú puedas coger y meter aquí ya. O sea, hay que adaptarlos para los perros, ¿no? Depende del tamaño, pues tiene unas frecuencias u otras. También el tema de la respiración. Los perros pequeños respiran como mucho más rápido, entonces también pues tienes que marcar como unos umbrales. O sea, hay una complejidad también a nivel luego de testeo y de pruebas, pues que también hay que tener... ¿Y sabrías decirme qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado... ¿Con lo que habéis sufrido más? ¿A nivel técnico? Sí. Pues yo te diría que haciendo todo el protocolo de envío de información. ¿De datos? Sí, de datos. Esto fue como un reto. Fue un poco un parto. Sí, fue un parto complicado y luego también pues hacer ajustes, ¿no? A lo mejor pues en temas, ya te digo, creando los algoritmos, un poco, pues al final nosotros toda la comparativa la hemos hecho con monitores multiparamétricos de hospital porque es como el gold estándar, ¿no? También, entonces para acercarnos a esa información. Pero eso y sobre todo también nosotros tenemos un router, que esto tiene que estar conectado a internet y claro... Hay veces que en las clínicas veterinarias internet que tienen es como muy precario porque es que al final tampoco lo necesitan para nada porque las maquinarias que utilizan ellos no se conectan a internet, ¿no? Entonces lo utilizan para recibir correos y tal y ya les va bien. Pero cuando necesitas que tengan una conexión estable, ¿no? Que manden los datos sin que haya microcortes, sí, se complica la historia. Porque si no, claro, lo que va a pasar es que con el sistema lo que se va a ir es parando la monitorización, porque nosotros mandamos los datos como de forma continua, etcétera. Entonces, bueno, por ahí también hemos tenido que ir desarrollando como un poco más lo que es toda la parte del software y de envío de datos, ir adaptándolo para que no pase eso y no haya como desconexiones, ¿no? No sé, yo con el paso del tiempo he certificado... Hay una ley por ahí que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Pareto o uno de estos... Que dice que el 80 o el 70% del 80-20. Sí, el 80% tardas el 20% del tiempo y al acabar el proyecto pues tardar... O sea, claro. Tú empiezas un proyecto y rápidamente, en 3 meses, hostia, mira, ya empieza a pintar, haces unos prototipos, se mueve, no sé qué. Ahora, de ahí a tenerlo en el mercado, hostia, empiezan a pasar y parece que no progresas, claro. Pero cualquier cosa, pero... Y sí, es una trampa total, porque hay veces que te piensas que vas muy rápido, pero es que ya voy a acabar. Y eso nos cuesta mucho a los clientes pararle los pies. Porque te dicen, joder, si ya está, oye, hago la web y empiezo a venderlo. Y tú, no puedes ponerte a vender esto que te queda, no, pero si ya está. O inversores. Claro, sobre todo es verdad que te empujan mucho, sí, sobre todo si tienes inversores, porque obviamente lo que quieren es que lo lances al mercado ya, y hay veces que no está listo el producto y es contraproducente porque tú vas a sacar al mercado algo que luego te va a costar mucho a nivel de recuperarte de valor de marca, porque obviamente va a haber mucha gente encabronada, pues que te va a estar llamando, poniendo reviews negativas, ¿no? El equipo de soporte pues respondiendo eso, y son cosas que tú vas a tener que solucionar, que si te esperases un poco más de tiempo, ¿no? O hicieses como un poco más de testeo, oye, sales al mercado con algo ya como mucho más robusto, ¿no? Como algo mucho más testeado, con menos problemas. Pero es verdad que las startups normalmente vamos un poco patada para adelante, ¿no? Yo a veces digo que el libro ese de Lean Startup, el de Eric Rice, ¿sí? Ese libro le ha hecho daño a mucha gente. Sí, eso total. De, oye, haz lo que sea, sácalo, claro, y con eso testeas. Hostia, nen, cuidado, sí. O sea, quizás si tu mercado es infinito, que dices, mira, tengo un mercado tan grande que me puedo equivocar 17 veces por el camino que al final alguien me lo acabará comprando, pero, por ejemplo, vuestro mercado no es infinito. Claro. Vuestro mercado, ¿cuántas clínicas veterinarias hay en España? 5.000. De esas sí, 5.000, ¿no? Pero sí. De esas 5.000, 6.000, 8.000, ¿cuántas tienen hospitalización? Porque no son todas. Hay mucho veterinario que te atiende solo de día. Totalmente. ¿Cuántas tienen hospitalización? Pues ya de las 8 tendrás, no sé, 2.000. ¿A cuántas voy a llegar? O sea, al final, tus clientes son, no sé, 1.800. Hostia, no va a pues cagar mucho. Claro. Y luego aparte que es un sector muy nicho, o sea, que la gente al final se conoce, ¿no? Y es lo que tú dices, tú no puedes ir a cagarla a un hospital como grande porque cuando llame otro para preguntar, pues le van a decir, esto es un pufo. Claro, exacto. Es verdad que es un sector que es grande, que cada vez, ¿no? Como hay más mascotas y tal... En Estados Unidos no son las clínicas que habrán ahora, en Europa también hay como, yo qué sé, hay muchísimas y hay muchos grupos...
pero al final no dejan de ser 6-7 empresas grandes que son las que dominan, digamos, todo, porque justamente ahora además se están concentrando en grupos de inversión, que están comprando clínicas veterinarias, ¿no? Y lo que antes era disgregado, lo están congregando y están, digamos, profesionalizando, ¿no? Metiéndole esta capa un poco más profesional a lo que son pues los centros veterinarios, que antes cada uno funcionaba un poco más alegremente. Pero efectivamente, depende sobre todo si es B2B. Claro. Yo creo, no es lo mismo que tú vendas, yo qué sé, cucharas y vendas 1000 cucharas, ¿sabes? Y usuarios hay un montón. Claro, y a esos 1000 ya no lo vas a vender a lo mejor una cuchara, pero tienes 1000 de millones, ¿sabes? Para venderles más. Pero cuando es B2B, yo creo que el tema de reputación, es verdad que hay que trabajarlo más, hay que ir un poco más lento y luego también, o sea, históricamente, tú te pones a ver y hay innovaciones, el teléfono, que la electricidad desde que se inventó hasta que se adoptó, o sea, la gente al principio no confiaba, o, claro. ¿no? Los ordenadores, o Internet, cuando se inventó hasta cuando se hizo masivo, o sea, no tampoco todos los productos como que de repente se ponen a vender de forma masiva de un día para otro. Y de hecho, ojo, cuidado también, que yo hablo también con muchos emprendedores a lo mejor que están empezando y digo, bueno, es que hay que tener mucho cuidado también con cómo se escala, por lo que hablamos. Porque si tú vas escalando poco a poco y la cagas, bueno, siempre tienes como ¿no? un margen de maniobra o puedes reponer a lo mejor unas unidades o lo que sea, pero si mandas 4 millones de unidades y la cagas... Sí, claro. Enfréntalo luego. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos un distribuidor que claro... Cuando tú mandas también producto tecnológico, pues lejos, no puedes hacer tú ciertos soportes. Entonces, intentamos trabajar también con empresas pues, que tienen una primera línea, ¿no? De soporte técnico o de cambio, yo qué sé, chorradas como, por ejemplo, oye, pues te cambio una batería, que no tengamos que recibir nosotros los productos, claro. ¿No? O sea, son cosas que tienes que ir escalando poco a poco y pensando bien cómo haces o cómo armas para que no tengas unos costes muy elevados pues, de logística inversa, ¿no? Además, ahora con todo lo que está pasando con nuestro amigo Trump, con el tema de los aranceles, ¿no? O sea, hay cosas que pasan que puedes controlar, pero la mayoría no puedes controlar. ¿Y cómo es vuestro modelo de negocio? ¿Tú vendes el dispositivo y luego aparte una suscripción al sistema? ¿O... Esta es una buena pregunta. Porque lo has cambiado 14 veces y estás acabando de encontrar. Hemos cambiado 150 millones de veces o más. De hecho, hemos probado todas las formas de venta que te puedes imaginar. Todas las formas de cobrar. Todo. Hemos tenido, yo que sé, un equipo como de casi 20 personas ahí llamando a centros veterinarios. Vale. Lo que más estamos haciendo ahora es trabajar con distribuidor, hemos hecho visitas. Es un sector que es verdad que, bueno, es muy tradicional y es un poco también como el sector médico. O sea, normalmente reciben mejor si los visita como otro veterinario, ¿no? O alguien del sector que ya lleve mucho tiempo. Vale. O sea, no atienden como tampoco a cualquier persona. Es más difícil entrar, pasar ciertos filtros. Entonces nosotros hemos probado, bueno, en casi todos los países lo que hacemos es venta directa, es decir, el dispositivo tiene un precio, ¿vale? El distribuidor nos lo compra con un margen, o sea, descontándole su margen y ellos luego lo venden. Uh-huh. Esta primera versión del sistema se puede utilizar el software sin pagar ninguna suscripción. Uh-huh. Es verdad que tenemos como un plan pro que incluye temas de inteligencia artificial, uh-huh. ¿no? Pues te mantiene el historial durante más tiempo y ciertas herramientas, pero se puede utilizar el sistema perfectamente sin pagar ninguna suscripción. La segunda versión sí que la vamos a lanzar a un precio mucho más reducido, pero con una suscripción. El dispositivo será más barato, pero pagas un fee mensual, ¿no? Exacto, pero pagas un fee mensual por el mantenimiento y tal. Y ahora justo nos estamos planteándonos cambiar el modelo que tenemos ahora porque creemos que podemos crecer mucho más. Vale. Y pasar quizá a un modelo un poco más de SaaS. O sea, no ser tanto una empresa que vende como hardware, sino, oye, te mandamos el hardware y te cobramos por ejemplo, monitorizaciones. Entonces estamos terminando de perfilar ese modelo porque creemos que quizá, ¿no? ¿Y regalarlo? No lo regalamos. Bueno, prestarlo. Sí, exacto. Lo prestamos a cambio de cobrar por monitorizaciones, siempre pagando como un mínimo mensual. Es decir, oye, si tú no llegas a hacer, yo qué sé, 10 monitorizaciones al mes, es que, ¿no? Pues te vamos a cobrar un mínimo. Pero si haces, por ejemplo, 10 monitorizaciones al mes mínimo, pues oye, tú ganas dinero porque lo facturas. Bueno, sería una especie de renting, ¿no? No te cobro nada por anticipado. Exacto. Entonces estamos terminando de definir ese modelo que creemos que, bueno, quizá en países como a lo mejor España, ¿sabes? O puede funcionar más porque le cuesta menos a la gente como adoptar este tipo de cosas. ¿Es muy caro el hardware per se?
¿Fabricarlo? No, venderlo. El veterinario tiene que pagar mucho por tu dispositivo. Tiene que pagar... Bien. Sí. O sea, no es un residual, es un... No, es una inversión, es como una maquinaria veterinaria, te digo, se recupera inversión en 2 meses y medio, 5 meses, más o menos. O sea, pero no le duele desembolsarlo. Depende de la clínica. Nosotros hemos tenido clínicas a lo mejor que nos han comprado de golpe un pack de 10 o un pack de 5, ¿no? Porque son hospitales grandes. Es verdad que para una clínica pequeña es más complicado a veces hacer como una inversión. También hemos trabajado con algunos bancos aquí, entonces se lo pueden financiar con leasing o con renting, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, o sea, si al final la clínica lo quiere introducir, hay formas, ¿no? de meterlo. Pero creemos que este modelo puede funcionar mejor para nosotros, porque obviamente puedes tener un recurrente durante más tiempo también, de número de monitorizaciones, y quizá facturar más de clientes, ¿no? Pues que lo utilizan, claro. Tal, y la gente que no lo use, pues oye, que pueda romper el contrato sin problema y nosotros se lo recogemos y lo mandamos a otra clínica que lo use, porque nosotros lo que queremos es que se use. O sea, no queremos que lo compren, queremos que lo usen. Claro. Yo solo he visto bastante en dispositivos sanitarios de la sanidad. Claro. La bomba peristáltica que te insufla de forma controlada en la UCI, no sé qué. La bombita esa vale 2.000 euros. Y el hospital no paga 2.000 euros por cada bomba que tiene, sino que paga, pues no sé, 100 euros al mes por cada una durante no sé cuánto tiempo y el fabricante pues se la deja, ¿no? Lo que pasa es que para hacer eso te tienes que poner a hacer más rondas de inversión para levantar capital, para financiar el circulante que vas a necesitar, ¿no? Claro, nosotros ahora, por suerte, o sea, es una prueba que podemos hacer porque tenemos stock. Entonces... Puedes sacar unos cuantos claro. sin sufrir. Entonces estamos en un momento que podemos probar esto porque aunque obviamente nosotros estamos vendiendo, ¿no? Mandamos unidades, tenemos distribuidores en varios países, en Tailandia, en Singapur, en Estados Unidos, ¿no? Vamos mandando. Pero claro, que nosotros queremos ir más rápido y obviamente los inversores también quieren que vayamos más rápido. Sobre todo ellos quieren. ¿No? Todos queremos ir más rápido. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos encontrar como ese clic, ¿no? O hay veces que también es un tema de confianza, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo veo algo por internet y vale, imagínate, no sé, 3.000 euros. Digo, hostia, me lo pienso, ¿no? Si me lo compro, si no me lo compro. Pero oye, quizás si me lo mandan, ¿no? Y lo puedo pagar por lo que use y si no lo uso, oye, pues lo puedo devolver o lo que sea, pues me cuesta menos a lo mejor hacer esa prueba y luego quizá lo uso 4 veces más y me cuesta 4 veces más que si a lo mejor lo compras a one shot. A mí me parece excelente si tienes pasta para mantener el stock tú. Sí. Ya está. El resto está bien. Exacto. El otro día hablábamos con Roger Uceda, que se dedica, nada que ver, se dedica a la impresión 3D. Dijéramos industrial. De hecho, ha hecho una impresora 3D para hormigón, para imprimir, desde casas a mobiliario urbano, pero imprime hormigón. Y entonces él decía, yo hice las impresoras pensando en venderlas, hasta que me di cuenta que ninguna constructora me iba a comprar la impresora. Me van a comprar el servicio de la construcción, o de que, pues igual que te alquilo la grúa, pero una constructora nunca va a comprar la grúa o va a comprar la retro, ¿no? Que las alquila, pues esto es lo mismo. Pues 3/4 aplicado a tu sector. Sí. Eso es. Es un tema de dinero, pero para el usuario es perfecto. Claro, es un tema de dinero y al final pues también obviamente cuanto más fabriques, ¿no? Pues los costes de fabricación también bajan más, también tienes más margen y también puedes comprar, jugar un poco con eso. Entonces, lo que estamos terminando de ajustar es, oye, ¿cuántas monitorizaciones necesitaríamos por cliente, ¿no? Claro, para cubrir esos costes de fabricación y a partir de ahí, oye, pues que sea pues ya neto para nosotros, ¿no? Y si el cliente cuando lo usa lo factura y nosotros se lo estamos cobrando mucho menos de lo que él lo está facturando, al final todo el mundo gana, pero es verdad que si no tuviésemos como esas unidades, ¿no? Digamos un poco en bodega, pues nos costaría más tienes que hacer la inversión de cero para jugártela. Hacer las pruebas. Pero bueno, dentro de poco también vamos a empezar como unos pilotos con unos hospitales de aquí y tal, y quizá luego probamos por ahí ese modelo. Si va bien, pues podemos hablar con distribuidores a lo mejor que tenemos en otros países, oye, pues para que lo puedan replicar ellos mismos, ¿no? O si no, replicarlo nosotros en los países en los que no tenemos contratos de exclusividad. Claro. Pero es verdad, a nivel logístico es más complejo. Pues sí. Porque hay que enviar los equipos, ¿no? Y tal. Y es verdad que, por ejemplo, los arneses sí que se los tendrían que quedar. O sea, porque nosotros no nos vamos a poner quizá montamos una lavandería, no lo sé. Pero tendrías que, ¿no? Por un tema de higiene, pues ponerte a lavar los arneses y tal. Se pueden lavar con cables y todo.
Pero bueno, el arnés no creo que sea lo más caro de vuestro producto. ¿Qué va? No, para nada. Al final, si pues, te lo devuelven, pues, sí. pues ya está. Sí. ¿Por qué no me haces un poco de resumen de vuestra incursión en el sector sanitario humano? Claro. Porque sé que a partir de ahí habéis hecho algunos proyectitos y alguna cosita en el humano, que a mí me parece una locura, ¿eh? Meterte en el sanitario tradicional me parece una locura. Pero, oye, escucha, que... Claro. Nosotros, no sé si has visto una película que se llama La Llamada, que, bueno, tienen una frase que dicen, lo hacemos y ya vemos, pues es un poco yo creo que nuestro eslogan, ¿no? Eso en español sería aguántame el cubata, ¿eh? Exacto, exactamente. Cada vez que se nos ha propuesto algo es como, bueno, pues lo hacemos y luego ya vemos, ¿no? Y bueno, por ahí es verdad que hemos conseguido hacer muchas más cosas que si nos hubiésemos pensado de otra forma a lo mejor no hubiésemos llegado. Pues todo pasa con la pandemia. Vale. Nosotros justamente además estábamos en ronda de inversión con Dinbit, estamos buscando pues, dinero para seguir creciendo y tal. Y me acuerdo que teníamos algunos tickets medio apalabrados, ya sabes que aquí le cuesta mucho a la gente decirte que no, entonces tampoco es un sí ni es un no, entonces te llamas 250 millones de veces, ¿no? Y no sabes bien. Y me acuerdo que salió Pedro Sánchez por la tele y dijo, bueno, hasta aquí, todos a vuestras casas, vamos a ver, nosotros pensamos, bueno, esto será para 2 días. Y yo me acuerdo que no pasó, creo que estaba en la misma sala además, no había ni salido, que teníamos una tele, y ya me llamaban inversores, bueno, no, el ticket que te había dicho, digo, hostia, la gente ni se espera, digo, pero dejarnos 2 días al menos que estemos con la ilusión, ¿no? Bueno, pues ahí se nos cayeron todos los tickets que teníamos medio cerrados. Y claro, estábamos un poco preocupados porque teníamos caja, no me acuerdo. Pero... A veces no os envidio a los startuperos para nada. Para nada. O sea, que de vez en cuando alguno se forra, hace un exit y vende la empresa. He cobrado 200 millones. Oye, ese bien, pero todos los otros, macho, de verdad. Pero bueno, tenemos adrenalina gratis. Eso sí, te gusta la adrenalina. Y retos todos los días por la mañana. Te levantas y dices, venga, va, a tope. Claro, en plan de a ver qué pasa hoy. Es que no, nos ha pasado, pero de todo. O sea, luego si quieres te cuento también más cosas que locas. Venga, te retiran todos los tickets con la pandemia. Exacto. Entonces, pues nada, estamos ahí en casa esperando y tal. Y es verdad que a raíz de un programa que nosotros participamos con IQS, pues hay algunas personas que conocen que nosotros teníamos un sistema de telemedicina. Entonces, bueno, a través de Oriol Pascual nos contactan desde el Instituto Catalán de Salud. Y también nos escribieron desde Médicos Sin Fronteras, para interesarse un poco qué es lo que teníamos, ¿no? Y ver si podíamos adaptarlo, a lo que estaba pasando, porque al final lo que se veía por la tele, ¿no? Era que pues, faltaban herramientas de monitorización, se estaban creando hospitales de campaña súper rápido, pero no había como maquinaria suficiente ni personal para poder controlar a toda la gente pues, que estaba enferma. Si te acuerdas, estaban todo el rato con lo de los EPIs, ¿no? Sí. Se tenían que poner los EPIs para entrar en la zona sucia y quitárselo luego, porque tampoco se sabía muy bien al principio cómo te contagiabas. Entonces, bueno, nos dijeron si podíamos adaptarlo. Nosotros, como siempre, dijimos que sí. Nos dijeron si podíamos añadir pulsioximetría, que nosotros no lo teníamos, que es la saturación de oxígeno en sangre, que es muy importante para los pacientes COVID, que es la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, bueno, cogimos unos dispositivos que teníamos ahí y empezamos a pensar cómo le añadíamos a eso, porque tampoco se podía fabricar en ese momento porque no encontrabas nada. Nada, no. ¿Cómo le añadíamos a eso? En plan prototipo, pidiendo unos sensores pues, a Estados Unidos y tal, algo que midiese pulsioximetría y cómo se lo poníamos a un paciente, ¿no? Hicimos unos prototipos también de tema plástico. Nuestro ingeniero de hardware desarrolló una forma de poder conectarlo al sistema que teníamos y tal. Total, hicimos 8 prototipos y estuvimos probándolo en el Instituto Guttmann, que montaron un hospital de campaña post-Canruti, ¿no? Lo tenía ahí. Estuvimos haciendo pruebas, fue bastante bien. Es verdad que al final no se acabó de abrir como a los pacientes, ya lo teníamos todo montado, habíamos hecho muchas pruebas y tal, y les gustaba mucho porque ellos podían controlar desde la sala limpia lo que pasaba dentro de la sala que estaban los pacientes sin tener que entrar. Y sobre todo permitía a los pacientes tener movilidad, poder ir desplazarse al baño, ¿no? Claro. Ya sabes que los cables hay veces que no te permiten pues, ¿no? Llevarte la maquinaria hasta el baño. Además era como, no sé, como una cancha de baloncesto y estaban ahí todas las camas, con lo cual era un poco más complejo también a nivel de instalación. Entonces hicimos todo esto, les gustó mucho ver que podían tener todos los pacientes, ¿no? controlados y poder recibir alertas si alguno necesitaba pues, ayuda. Y nos dijeron, oye, ¿por qué en lugar de intentar hacer una certificación solo
para la pandemia, que se daban certificaciones de estas de emergencia, pues también como churros, ¿no? ¿Te acuerdas las máscaras estas el Decathlon? Los respiradores. Sí. Claro. ¿Por qué no hacéis una certificación? Pues normal, porque es un producto que no solamente va a servir en una situación como la que estamos viviendo ahora, sino que puede ayudar pues, en hospitales de campaña que se monten también en otros sitios, para poder hacer seguimiento domiciliario de gente pues, desde el hospital, para que los posoperatorios duren menos, ¿no? Y, por ejemplo, si una persona tiene que estar ahora 5 días en un hospital, oye, estate 2 en hospital y vete los otros 3 a tu casa monitorizado, ¿no? O en programas que tienen ellos simplemente de seguimiento de pacientes que a lo mejor tienen que hacer durante un tiempo pues cada día las visitas. Entonces, bueno, dijimos que sí. Que cómo no. Empezamos a ver, claro, ya nos servían los prototipos que teníamos que adaptar pues las PCBs, ¿no? Pues todo el tema de la nueva funcionalidad, tuvimos que cambiar los diseños, hacer un diseño también para el tema del pulso oxímetro, nos metimos también, pues aparte la certificación médica, que eso es, no se lo recomiendo a nadie en la vida, muerte. Es la muerte en vida, exacto. Muerte de pellizcos. Es burocracia, o sea, nosotros contratamos una consultora de salud que nos guió por todos los pasos, pero al final no dejas de tener que hacer tú, ¿no? Claro, te guían, pero luego tienes que hacerlo tú. Te dan un poco las plantillas y te dicen, bueno, ahora rellena tú los 4 millones de documentos, tienes que crear 150 millones de carpetas. O sea, con una lógica que no sé cuál es esa lógica, pero como en la mitad de las carpetas tienes hojas vacías, ¿sabes? Con un título y ya. Y ya está. O sea, pero bueno, son cosas que están así. Alguien en su día lo pensó que era maravilloso hacerlo así, de complejo, para cobrar más a lo mejor cuando no pasas, ¿no? Ciertas pruebas o ciertas auditorías o pruebas de laboratorio o lo que sea. Y es un proceso por el que tienes que pasar. Entonces, aparte de eso, tienes que contratar una certificadora, pues de estas grandes, ¿no? Que se encarga de hacer todas las pruebas pues, de laboratorio, etcétera. Luego pues, tendría que presentar el expediente ante la agencia regulatoria, pues, para que tenga certificación. Y nosotros, digamos que con ese proyecto pasamos lo que es todas las pruebas técnicas. La ISO, si es que no la tienes. La ISO, sí, 13485 también, sí. Hicimos lo de la ISO también. Y llegamos hasta tener que presentar el expediente, el MDR, ¿vale? O sea, hicimos todas las pruebas de laboratorio y todo, alquilamos máquinas en Taiwán para pasar pruebas, máquinas que llevamos a Italia porque a lo mejor no las tenían para hacer pruebas específicas de nuestro dispositivo. O sea, a nivel de inversión fue muy grande el proceso, a nivel de desgaste también y de aprendizaje también fue complejo, y llegamos hasta antes de presentar el MDR, porque es una cosa que nos planteamos, quizá separar las 2 líneas de negocio en 2 empresas diferentes. Entonces lo que nos dijeron es, oye, no tiene sentido que presentéis el MDR bajo el nombre de esta sociedad si lo que tenéis pensado es hacer una sociedad nueva para comercializar luego el sistema de telemedicina que se llama Plaque & Health, que es una marca totalmente diferente. Entonces, bueno, lo frenamos ahí. También a nivel económico, pues nos vino bien porque podemos seguir tirando con Dimbit sin canibalizar al final todos los costes, ¿no? de certificación con el dinero que tenemos en caja. Y es algo que pues retomaremos, o quizá, oye, le damos el pase a una empresa que sea de tema médico, ¿no? Y que le apetezca a lo mejor, oye, pues comercializar lo que es esta parte del sistema de telemedicina y pues lo hacen ellos. Estamos abiertos. De momento es una cosa que está en pausa, está muy avanzado, pero bueno, lo pausamos por esto porque también es otro mercado totalmente diferente. Es que tendrías que duplicar la empresa, con otro, sí. Sea con otro NIF o sea CIF o no, pero es que comerciales son diferentes, el sector es diferente, las ferias son diferentes, totalmente. Es todo diferente. Pero sí que es verdad que es un proyecto chulo, ¿no? Cuando te pones a verlo, porque hemos hecho pruebas con hospitales. Y tienes un mercado infinito. Claro. O sea, te decía, tienes 600 en España y el otro tienes lo que quieras y más. Exacto. De hecho, hemos estado haciendo pruebas con algún hospital que tienen pues divisiones, ¿no? de seguimiento de pacientes en casa, y lo que nos decían es, oye, es que con que el médico hay veces que tiene que visitar a esos pacientes cada día, y es así, o una enfermera, ¿vale? Pues porque hay que hacer un seguimiento. Tienen pues diferentes patologías, etc. Lo que nos decían es, solo con que tengamos que ir 1 de cada 2 días, es que ya es un ahorro 50%, claro. O sea, de desplazamientos, ¿no? Para ver a esa persona, y podemos atender 50% más de pacientes, cosas que dices, hostia, pues es verdad, ¿no?
solo con que le puedes rebajar como un poco esa carga. Sí, totalmente. Pero bueno, es verdad que la sanidad también es un sector muy tradicional. Tú sabes, lenta, muy lenta. A nivel de datos también son muy cautelosos. Es verdad que están abriendo un poco más las puertas, pero todos quieren los datos internos para ellos. Conectarse a un servidor de la Seguridad Social es un infierno. Sí. La Seguridad Social, el Instituto Nacional de Salud, es una locura. Claro. O sea, y luego muy lentos, tienen unos procesos de decisión de adquisición. Tú al final esto se lo estás vendiendo a un privado. Sí. El privado pues tiene un dueño que pone su dinero y decide si sí o si no. Totalmente. El Instituto Nacional que además en España va por comunidades, con lo cual la licitación de aquí no es la misma que la de Aragón o la de Valencia. Ponte a millones de licitaciones y luego son todos muy lentos. Entonces, claro, para una empresita es un reto muy grande. No, y que te mareen sobre todo así también, ¿no? Es decir, ostras, otra cosa que tenemos los emprendedores, yo creo que es como cuando haces 4 reuniones ya es como que lo ves ya lo tienes, cerrado, ya lo ¿no? Y es un aprendizaje también que vas haciendo durante los años que emprendes, que todo lleva más tiempo y todo cuesta 4 veces más, sobre todo cuando son pues organizaciones como la administración. Organismos públicos es lo más lento, o tedioso, empresas aburrido. Multinacionales que cada persona le tiene que dar como una tecla de un departamento diferente y necesitas que 200 personas le den a esa tecla. Entonces es como todo mucho más lento y bueno, pues así nos va también, ¿no? Claro. Avanzamos mucho menos de lo que deberíamos, pues porque al final hay mucha burocracia y eso va en contra de la innovación. Bueno, a ver, la verdad es que lo más complicado lo has hecho, que es hacer todas las homologaciones. Entonces, con el proyecto hecho, homologado, testeado y demás, pues te pones a llamar a Medtronic, B. Braun y demás. Hola, mira, es que tengo este proyectito. Hola. Y pues estoy seguro que a mucha gente le interesaría, porque estas súper empresas, yo sé cómo son sus departamentos de desarrollo, claro, y son más lentos que el caballo del malo. Entonces tú vas con algo que esté desarrollado, que tenga forma, sobre todo homologado, que es lo que más cuesta. Claro. Bueno, igual te lo acogen bien, ¿eh? Sí, puede ser. Y al final ellos ya también tienen como ese canal de venta, ¿no? Desarrollado. No, para ellos es un punto más dentro de su catálogo. Claro. Y muchas empresas al final lo que buscan también es hacer adquisiciones de tecnología, otras empresas para pues crecer, ¿no? En su portfolio, claro, lo que sea, o compras estratégicas también muchas veces. Bueno, pues oye, lo iremos viendo. Vamos viendo. Llevamos 1h15. Tenemos que ir acabando. Muy bien. Entonces, antes de acabar, tenemos la pregunta definitiva, que es, Thalía, explícanos cuál es tu mayor cagada profesional. Pues mira, la mayor cagada yo creo que es un poco la que te he explicado de... Fiarte de un partner que no estuvo a la altura. Exacto, y no haberlo a lo mejor contrastado, ¿no? Testeado o haber hablado con clientes, ¿no? Que yo creo que es lo primero que tienes que hacer. Y también otra cagada para mí grande, y es un aprendizaje que he hecho, es intentar no pasar la patata caliente. Es decir... te lo cuento, por ejemplo, en cubriendo posiciones. Vale. Posiciones de personas, ¿no? Y esto lo he visto también mucho en otros emprendedores. Y es como, tú tienes una carga de trabajo hasta aquí, tienes una posición que cubrir y entonces acabas cubriéndola con el menos malo, ¿no? Ya. Es como, en lugar de hacer 200 entrevistas más, porque ya has hecho 300, te quieres quitar como ese problema de en medio, sobre todo si esa persona va a quitarte trabajo o cosas que tienes que hacer tú, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo de pasar la patata caliente, de decir, oye, tiro con esto y sigo como haciendo otras cosas, pero eso para mí es una cagada total porque luego tienes otros problemas. Cuando esa persona a lo mejor no te funciona, ¿no? ¿Y tú crees que has aprendido de eso y serías capaz de revertirlo y que en la siguiente no te pase? A mí se me da mal filtrar gente, eso te lo tengo que decir. Sí. Sí, no sé por qué. O sea, creo que es porque cuando yo te digo que puedo hacer algo, lo puedo hacer porque no soy tan imbécil de decirte que puedo hacer algo y no hacerlo, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que no. O sea, hay mucha gente que nosotros nos dice, no, sí, esto lo tengo súper controlado y tal, y yo me lo creo, porque hay gente que te lo vende también, ¿no? Que te lo dice tan convencido que es que no me puedo creer que no... Pero es verdad que ya vamos poniendo como más filtros y eso pasa por más pruebas, ¿no? Más entrevistas y obviamente luego también para eso están los periodos de prueba, pero para mí las cagadas más grandes ha sido cuando me he querido quitar como, ¿no? Un problema de encima, digo, hostia, que se lo coma este. Claro, que se lo coma este que acaba de entrar. Parece, además que lo he fichado para ello. Parece como muy bien, ¿no? Y luego pues, yo qué sé, es que nosotros hemos fabricado hasta en Ucrania, por ejemplo, cuando pasó todo lo de la guerra y tal. Y también yo creo que una de las cagadas que hemos aprendido también es que no puedes tener solo una fábrica. O sea, como que tienes que aprender a diversificar, ¿sabes? Entonces también para nosotros yo creo que eso es un aprendizaje, es decir, siempre tienes que tener como más de un partner por cada cosa porque, oye, es que
cosas pasan, ¿eh? ¿Estabais fabricando en Ucrania y estalló la guerra? Nosotros, mira, cuando lo del COVID y todo de los de semiconductores y tal, estamos fabricando en China. Entonces, Claro. ¿vale? Entonces, pues todo era una puja, no sé qué, era imposible contratar, encontrar piezas, te estafaban libremente. Entonces dijimos, oye, vamos a cambiar y vamos a fabricar en Europa. Y dijimos, pues vamos a Kiev, ¿no? Y vamos a fabricar ahí. Y luego empezó Putin, ¿no? A cabrarse un poco con el tema de Ucrania, que si lo invado, que si hago la guerrita. Yo decía a los inversores, oye, esto me preocupa, ¿eh? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a meterse una guerra en Europa? Eso no va a pasar. En el siglo en el que estamos, ni de coña. Bueno, cuando pasó la guerra dije, bueno, pues ahora hay que resolver eso. Yo me acuerdo que se llevaron la producción a Polonia. O sea, para nosotros lo primero era que estuviesen bien, porque teníamos relación como personal. Claro. Pero sí, nosotros es que nos ha pasado absolutamente de todo. Entonces, bueno, son muchos aprendizajes que yo creo que está bien porque son cosas que vas midiendo y las siguientes veces intentas pues que no te pasen, que tampoco es garantía de nada, pero al menos... A ti, si te sirve de algo, yo lo del personal... Aún no lo he conseguido revertir. Soy malo, selecciono fatal. Mira que me dicen, oye, escucha, tienes que ser lento a la hora de fichar y rápido a la hora de despedir. Claro, dicen, contrata de lento, despide rápido. O sea, todo lo hago al revés, todo. Y además tengo el ojo mirando para allá. Que digo, hombre, este perfecto. Fatal. O sea que, bueno. ¿Sacarán alguna IA para ayudarnos a eso o no? Lo he escuchado, ¿eh? Lo que pasa es que no sé... No sé cómo estará entrenada. Al final es eso, ¿no? ¿Qué outputs le has dado tú para entrenar esto? ¿Cómo estará hecha? No sé. Bueno, oye, lo iremos viendo. Pues, Thalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Iremos viendo la progresión de vuestro proyecto, vuestra incursión en el sanitario humano, a ver qué tal y cómo acaba. Y antes de irte, quiero regalarte unos auriculares de nuestro patrocinador oficial Proton Go. Y eso, nada más. Y nos vamos viendo. Y a todos vosotros, hasta la próxima semana. ¡Chao!